¿Qué tal, amigos? Hoy les traemos una televisión Samsung. El cliente dice que no enciende, así que procedimos a revisarla. Checamos la fuente primaria, la fuente secundaria, MOSFET, transistores, todo lo que se debe de checar en una televisión para poder llegar al diagnóstico. Así que después de todo esto encontramos un MOSFET que estaba en corto. La televisión dio señales de encendido, empezó a prender el foquito y pues encendió, como ven en la imagen. Pues bien, si les interesa, quédense. Pues bien, empecemos. Pues sí, como les mencionaba, esta televisión fue traída por un cliente, el cual mencionaba que la televisión no encendía. Así que procedimos a checar el encendido, conectamos la televisión al tomacorriente, procedimos a encender, cosa que no notamos ni siquiera un piloto de encendido, el standby, que debería de haber encendido en rojo. Cosa que no notamos ni siquiera por dónde estaba, porque realmente no sabíamos ni por dónde estaba el LED, porque no encendía nada, ¿no? Bueno, pues ahí, como ven, hicimos varias pruebas de encendido, no se iluminó ningún LED, nada, así que procedimos nosotros a abrirla para checar su contenido, la falla que pudo haber tenido, que podía haber tenido, obviamente, que era un MOSFET, pero pues es mejor que vean el procedimiento para que vean a detalle qué es lo que tenía esta televisión. Aquí justamente les decía que iba a abrir el televisor para que ustedes se dieran cuenta de la revisión que nosotros le dimos y el chequeo que le dimos también. Pues bien, ahí tenemos el televisor abierto ya. Estamos checando, viendo si no tiene algún tipo de problemas a vista propia, porque luego llegan televisores que tienen las piezas quemadas, que están los filtros inflados, etc. Entonces es muy bueno checarlas previamente antes de medir. Así igual ves alguna cosa que está en mal estado y te vas directamente ahí para ver cuál es el problema. Pero bueno, ahí no tenía nada quemado. Bueno, al final no tenía nada hinchado, no tenía nada fulminado. Y bien, procedimos a checar nosotros la primaria, la parte primaria de la fuente. Porque obviamente no estaba encendiendo, queríamos checar que estuviera llegando la tensión. Checamos el filtraje, cual le tienen que llegar el voltaje, cosa que no tenía. Checamos lo que fue el rectificador, el diodo rectificador, el cual tampoco nos daba ningún voltaje, solo nos daba como 200 milivolts, o sea, una cosa mínima, ni siquiera un volt. Checamos la parte de entrada de alterna al rectificador, dándonos tampoco ningún tipo de tensión. Pues bien, procedemos a checar lo que es el diodo rectificador, como estábamos haciéndolo previamente. Checamos que no hay tensión, no hay corriente que le esté llegando a la entrada del rectificador, justamente porque posiblemente el fusible esté abierto. Así que checamos la tensión entre una de las llegadas del fusible, la parte trasera donde llega la tensión del cable alterno, el cual nos midió 121 voltios. Del otro lado no nos medía voltaje porque obviamente el fusible estaba abierto. Procedimos a hacer los siguientes chequeos. Y ahí nos dimos cuenta de que sí, el fusible realmente estaba abierto. Y pues era, por decirlo así, reemplazarlo y listo. No, claro que no. Por lo regular un fusible cuando está abierto es por causa de un cortocircuito que se causó en la etapa. Obviamente hay que rectificar esa etapa, buscar el corto antes de siquiera cambiar el fusible, porque al cambiar el fusible lo único que va a pasar es que termine por quemarse de nuevo. Justamente ahí lo estoy explicando. Si nosotros agarramos el fusible, lo removemos y ponemos otro,
pues lo va a volver a quemar porque simplemente no es el fusible. El fusible se quema por un cortocircuito y ese cortocircuito se le tiene que remover previamente antes de poner otro fusible. La experiencia lleva a que tenemos que seguir checando, ahora en modo continuidad, las piezas que se ponen en corto, como es el rectificador, como son los transistores, los diodos, los MOSFET. En este caso, checamos primero lo que es el rectificador, ya que es uno de los primeros, de las primeras piezas que están cercanas al fusible, lo que nos da que en la parte de salida nos da un cortocircuito. Ahí tenemos un cortocircuito. Podríamos decir que el diodo rectificador está en corto, pero ¿cómo poder saberlo? Ya que este viene conectado directamente a más adelante, lo que son los transistores MOSFET, lo que puede ser un condensador en corto, bueno, en fin. Pasa que este diodo rectificador, aquí procedemos a aislar una parte de la etapa primaria, a aislar eh, lo que es el rectificador de diodos para descartar los que son los MOSFETs o viceversa. Básicamente estamos interrumpiendo la alimentación a los MOSFET. Al quitar ese puente, me aísla lo que es el diodo rectificador, quitándome la duda de si está en corto o no. Así no tengo que estarlo desmontando. Así ese puente alzado, con ese puente alzado se da uno cuenta si es más adelante o más atrás el corto. Digamos del diodo para atrás, del diodo rectificador para atrás. En el caso de quitarse el corto, obviamente nos estaría diciendo que el corto está más adelante del puente que estamos removiendo en ese momento para identificar si está atrás o adelante el corto. Justamente ahí estoy explicando que el diodo rectificador va a dar a esas vías, justamente una va a dar a lo que es el puente que acabo yo de soldar, para que interrumpa lo que es la unión al MOSFET, perdón. Interrumpiendo esa unión al MOSFET, si me vuelve a dar corto, pues me quiere decir que el corto está en el diodo rectificador. Eso me llevaría a tener que desmontarlo, a checarlo y pues ahora sí que a cambiarlo. Pero en el caso de que el diodo rectificador esté funcionando bien o no me marque corto, entonces tengo que irme más adelante del puente para seguir checando y buscando el corto, que muy probablemente sea el MOSFET. Es lo que pensé en ese momento, ¿no? Pues bueno, ahí seguimos checando para aislar el corto. Vemos que en este momento, bueno, no pueden ver el multímetro ustedes ahí, pero chequé el diodo rectificador y no me daba ningún corto. Ni en las entradas ni en las salidas del diodo rectificador. Eso fue porque obviamente removimos el puente que estaba alimentando lo que eran los transistores. El transistor MOSFET. Pues ahí no me dio ningún corto. Eso me llevaba más adelante. Pues bien, entonces ahí supe que podía estar más adelante el corto. Chequé ahí lo que era el MOSFET, el cual obviamente me midió continuidad, una continuidad a corto, como estamos checando ahorita ahí. Véanlo. Si se dan cuenta, tengo, ¿qué dicen? No, ese es un transistor diodo. Tengo 1.10 ohms, o sea, está bajísima la resistencia. Obviamente ese transistor está en corto, ese transistor MOSFET está en corto, pero sin embargo habría que desoldarlo para checar si realmente es el transistor el que está en corto o
o es más adelante justamente, ¿no? Entonces al desoldarle las patitas al diodo, nos podemos dar cuenta si es perdón, al transistor, si es el transistor el que está en corto o es más adelante que esté el corto. Ese es un buen tip para seguir. De esa manera no está uno desoldando piezas y piezas buscando el corto, ¿no? Entonces, justamente ahí nos estamos dando cuenta que el corto del diodo rectificador termina justamente donde levantamos el puente. Y que posiblemente sea el transistor MOSFET el que esté en corto. Así que lo que tenemos que hacer ahí es desoldarle el MOSFET para que podamos probarlo y de esa manera checar si es el MOSFET o está más adelante el problema del corto. Pues bueno, ahí ya tenemos lo que es desoldado las patitas del MOSFET, como pueden notar en la pantalla, ahí en el microscopio. Si se dan cuenta o logran notar como lo que son las dos patitas, lo que es el gate y lo que es el drain, están desoldadas. Así que procedemos a chequear si es que ahí se acaba el corto o continúa más adelante. Si se acaba el corto ahí, nos da la certeza de que es el transistor MOSFET el que está en corto, entonces tendríamos que reemplazarlo para que la televisión vuelva a encender. Ahí justamente estoy checando la continuidad que notan al pegar las dos puntas del multímetro. Checamos lo que es la parte de la vía donde viene soldada la patita drain, para ver si nos daba corto. Obviamente no nos dio ningún corto, porque no está más adelante el corto, ¿no? O sea, eso nos quiere decir que el corto se quedaba ahí, no sigue avanzando más para allá. Checamos en la patita del gate, quitándonos también, diciéndonos que no tiene ningún corto tampoco. Entonces checamos lo que son las patitas, ahora sí, directamente a la patita, el cual quizás no alcancen a escuchar porque obviamente no tiene el sonido, pero justamente al tocar las patitas del transistor MOSFET daba continuidad, y daba continuidad obviamente porque pues el MOSFET estaba en corto. A ver si logro notar ahorita en estos momentos. Ahí me disculparán un poquillo de que pues son estos videos, casi no estarles moviendo también no es tan sencillo. Espero que logren entenderlo, logren ver los detalles. Pues bien, ya estamos haciendo el procedimiento de soldadura del transistor MOSFET, ya que lleva un disipador de aluminio arriba. Obviamente está soldado en 4 puntos, habría que retirarlo para poder reemplazarlo y probar que la televisión esté encendiendo. En estos momentos estamos quitando lo que es los tornillos que atornillan lo que es el transistor hacia
el disipador. Como pueden ver ahí en la pantalla, no sé si logran notarlo. Obviamente nomás desoldamos lo que fue el puro transistor y destornillamos lo que fue el diodo rectificador y el siguiente transistor. Ya que en ese disipador se alojan dos transistores, lo que es el MOSFET, un transistor regulador y un diodo rectificador. Y procedemos a retirar los tornillos para poder retirar la pieza que ya está previamente soldada, para poder intercambiarla, bueno, poder cambiarla por otra pieza y probar la televisión. Que muy posiblemente en ese momento yo pensé, es eso, que chequeé otras cosas y no, obviamente ya no me daba ningún corto. Y de hecho no había necesidad de checar más, porque pues, obviamente no te daba ningún corto ahí. Pues bien, como pueden ver, ahí estoy retirando lo que es el disipador de los transistores, del transistor MOSFET. Ya que viene de 4 puntos soldado. Poco a poco, sin dañar la placa, para que no se vaya a romper alguna vía, no vaya a haber algún problema. Pues como ven, ahí aparentemente ya cayó no, aún no. Ya está desoldado lo que es el disipador con la pieza que viene en corto. Como la ven, ya está quitada. Y solo resta cambiarla para poder checar que sea ese el problema y ver la televisión nuevamente encendida. Pues bien, ahí vamos a darles una vista de lo que es el rectificador, el disipador que lleva encima. Como les mencionaba, lleva 3 piezas, lo que es el rectificador, diodo rectificador, el diodo regulador y el MOSFET. Justamente ahí van 3 puestos. Solamente removimos lo que fue el transistor MOSFET, el que estaba en corto. Pues bien, ahora estoy acercando la cámara para darles una vista de lo que es el transistor que estaba en corto. Ahí lo tenemos. Es el TF11 116 1160. Bueno, ahorita lo vemos, casi no me acuerdo muy bien ahorita, pero ya lo checamos ahorita en este momento. El modo continuidad. Ahí pueden ver lo que es el display del multímetro para que se cercioren también del corto que tenía este transistor MOSFET. Como pueden checar, un poco borroso, disculpen la cámara. Ahora sí pasa, muchachos. Miren, al pegar las dos puntas, obviamente, es un corto directo. Pues checando el transistor MOSFET, puede notar que se va a 1.2 ohms. O sea, corto completo. 1.2 ohms. 35.35 ohms. O sea, está en corto básicamente. Eso nos lleva a que ese puede ser el problema que haya hecho que la televisión no encendiera. Muy bien, ponemos la cámara en su lugar de nuevo para que tengan una vista panorámica. Listo. Pues seguimos en
en el proceso de la reparación de esta televisión. Ahora lo que procederemos es a quitar esta pieza, a cambiarla por un MOSFET de las mismas condiciones, en el dado que no haya uno similar, con más capacidad obviamente para que tenga mejor rendimiento, si es que no llegásemos a conseguir el mismo original, perdón, el mismo que está pidiendo la televisión. Pues ahí lo tenemos. A ver si logramos ver. Quizá lo logren ver en estos momentos. Yo de aquí no lo alcanzo a ver. Veamos. Lo arrimé para ver que... Para poder checar la matrícula. No sé si se logre ver. Creo que no. La cámara tiene una precisión de vista muy fea. No. No sé si lo hayan alcanzado a ver. Ese fue el MOSFET que se cambió. Pues continuamos. Pues bueno, ahí seguimos haciendo el proceso de soldadura del MOSFET, nuevo MOSFET que vamos a colocar en la placa para hacer la prueba de encendido. En ese momento estábamos esperando que encendiera con ese MOSFET porque obviamente no habíamos detectado ningún otro corto. Que obviamente lo principal es encenderla para poder checar en la etapa secundaria que lleguen los voltajes adecuados. Ahí estamos colocándolo. Así que este proceso sí lleva un poco de tiempo, ¿no? Por lo que es la soldadura, el recomodo. En fin, es un poquito de trabajo. Pero bueno, esto ya es lo de menos. El diagnóstico se hizo. Se llegó al diagnóstico de que ese MOSFET pudiese estar en corto. Lo medimos, lo checamos. Interrumpimos lo que fue el puente entre el diodo rectificador y los MOSFET, dándonos resultado de que el diodo rectificador no estaba en corto, el cual nos llevó a sospechar del transistor MOSFET. Hicimos el procedimiento de soldado de las dos patitas de lo que fue el gate y el drain en el transistor MOSFET para aislar más adelante lo que fue el corto, dándonos resultado, checando que hasta ahí llegaba el corto, que realmente el corto venía directamente del MOSFET. Así que procedimos a retirarlo, a buscar el MOSFET adecuado para este funcionamiento de la placa. Y justamente estábamos haciendo ese proceso para volverlo a acomodar en su lugar. Una cosa que sí hay que tener en medida, estos MOSFETs calientan, hay que ponerle su pasta disipadora para que obviamente el calor que disipa el MOSFET se vaya directamente al disipador y por obvias razones pues tenga mejor rendimiento. Ahí estamos checando que no haya quedado nada mal. Atornillamos lo que son las piezas para que logren un contacto más eficaz a lo que es el disipador, logren enfriarse, ya que el televisor cuando está en funcionamiento obviamente tiende a calentar y mientras mejor enfriamiento tenga una pieza que obviamente calienta, pues mucho más eficaz será el funcionamiento de ese televisor. Estamos dando los retoques, los últimos retoques, por decirlo de una manera. Ahí tenía que presionarle un poquito para
para poder soldar un pin del MOSFET. Pero obviamente no tenía que presionarlo sobre la televisión porque entonces me quedaría con un problema, ¿no? Ya que como ustedes saben, presionar la televisión o hacer un sobreesfuerzo en una pantalla de estas, obviamente lleva el riesgo de que pudiese estrellarse con algún tipo de movimiento brusco, ¿no? Así que cada movimiento que se tiene que hacer, que sea brusco, que sea muy fuerte, hay que hacerlo que no sea en la pantalla, no vaya a ser que tengamos un error y tengamos el problema de tener que reponer esa pantalla. Hay que tomar las medidas necesarias, claramente. Pues bien, ahí estábamos checando que ya estuviera todo en su respectivo lugar. Estábamos poniendo un poco de pasta. Para acabar lo que fueran las soldaduras del disipador. Acomodar todo y probar, básicamente. Pues bien, estas son las partes finales ya. Aquí procedemos a darle una limpieza de la pasta que haya quedado, los residuos. Ya saben que la pasta puede ser conductora en algunos casos. Y hablando de lo que son los MOSFETs, pues como llevan contactos que manejan señales, en la puerta obviamente pudiese ser riesgoso de que hubiese una sobrecarga o un problema. Pues bien, estamos dando una limpiadita para que quede lista la placa y podamos probarla. Así que seguimos limpiándola. Ya ustedes saben que el que se dedique a esto tiene que saber que esto debe de quedar libre de impurezas, mucho más cuando hablamos de pasta y de una zona delicada donde se manejan tensiones altas, ¿no? Que pudiesen quemar un MOSFET. Le damos su buena limpiadita. Y listo. Yo creo que con eso está. Ahora solamente resta colocarla. Bueno, ahí estamos checando lo que son las uniones de la conexión, checando que no haya ningún tipo de soldaduras que se hayan quedado ahí en el momento de haber soldado, pasta o algún tipo de residuo que pueda afectarle a la placa para su encendido, para tener un efectivo trabajo más que nada. Muy bien. Ahí checamos que no haya ningún corto para ahora sí tener la certeza de que podamos montar la placa y encender la televisión. Siempre es de buena costumbre checar todo, que todo esté en su funcionamiento normal, que no tengamos el corto que teníamos previamente. Por cierto, no les puse la parte donde cambié el fusible. Estoy habiendo cambiado lo que es el transistor MOSFET, que era lo importante, básicamente. Creo que estoy viendo muy sucia la placa. Ok, caray. Espero que no se... Que ustedes saben esto de las reparaciones, son un poquito de paciencia, más que nada, de disfrutar el proceso, ¿no? De que te guste lo que haces. Porque de esa manera el tiempo te pasa volando y no te das cuenta en el momento que ya tienes algo reparado, porque algo te gusta y obviamente no te estresas, ¿no? Más que nada.
Pues bien, bien. Estamos dando los últimos pasos para checar la televisión. Realmente quise editar lo que es la parte donde, por ejemplo, estos espacios vacíos donde obviamente básicamente es tiempo, ¿no? Pero me dije, ¿para qué editarlos? No, prefiero no cortar para que ustedes vean el procedimiento y vean el resultado, sin cortes, sin problemas y logren ver cuando instalo lo que es la placa y encendemos lo que es la televisión. Ahí estaba dando los últimos toques a lo que era el disipador para que quedara más que fijo y obviamente disipe más el calor a lo que es la placa. Pues bien, los últimos toques. Creo que ya quedó. Ya estamos quitando las cosas que son innecesarias en la placa, en la televisión, para colocar su placa y empezar a ver que el televisor esté funcionando con el procedimiento que hemos seguido, con el diagnóstico que hemos hecho, llegando al corto en el transistor, rastreándolo desde lo que fue el fusible, el diodo rectificador, checando lo que es la tensión en el filtro del primario, logrando detectar que había un corto y que ese corto obviamente se debía a que había un MOSFET en corto. Ahí colocamos ya la placa. Vamos a atornillarla para que al momento de que la enciendamos no se vaya a mover la placa, ¿verdad? No queremos un cortocircuito, aparte del que ya traía, ¿no? Pues bien, vamos a remover todo lo que estaba ahí, conectando sus cables, checando que todo esté bien conectado, lo que son el conector de los LEDs. Quitamos nuestra Biblia, que gracias a Dios siempre conseguimos buenos resultados, gracias a Dios. Pues bien, solo queda hacer una prueba y checar que esté funcionando la reparación que hicimos. Que vamos a conectar. Aquí en este momento me van a ayudar con la cámara para poder checar lo que es el encendido de la pantalla. Como ven, el foquito ya encendió, ya tiene un foquito rojo encendido, cosa que al principio pues ni siquiera lo logramos detectar porque no sabíamos ni siquiera si estaba de este lado o estaba del otro. Vamos a dar el encendido y chequemos el foquito rojo. Está parpadeando, buscando iniciar. No sé si logran ver la pantalla, parpadea en blanco. Y se supone que ya debe de estar encendida. Y como ven, ya está dando señales de encendido. Pues claro, ese fue el diagnóstico, siguiendo lo que es el diagnóstico de reparación. Básicamente tenía un problema
de cortocircuito, la televisión no encendía, no tenía ningún LED de standby encendido. Así que procedimos a hacerle diagnóstico, abrirla y checar cuál era el problema del por qué no le estaba llegando esa corriente, ¿no? Esa corriente de standby. Lo que hicimos fue checar para corto, hallando un fusible abierto. Obviamente no lo cambiamos porque sería un error cambiar un fusible que se quemó por algo, ¿no? Entonces seguimos en el procedimiento del diagnóstico, checando que no hubiese algún corte en lo que fueron los rectificadores. En el rectificador nos daba corto, pero obviamente no podíamos saber si era el corto ahí, así que hicimos un aislamiento de áreas, ¿no? Levantamos levantamos un puente que daba a lo que eran los transistores para aislar lo que fue el diodo rectificador y así no tener que desoldarlo, dando resultados que al momento de soldar ese puente, el diodo rectificador ya no marcaba corto. Eso nos decía que el corto estaba más adelante. Haciendo chequeos, obviamente ya viendo que el corto se quedaba ahí en esa parte, obviamente damos a la razón de que era el MOSFET el que estaba en corto. Pues bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Espero subir más reparaciones que les ayuden a ustedes también para que sigan trabajando. Y pues bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Espero que le den me gusta, que se suscriban si les gusta también. Y pues aquí estamos, subiendo videos para ustedes. Que se pasen bonito y hasta pronto.